¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a este ciclo de entrevistas para la agroindustria que hacemos cada semana en News Digitales. Abordamos temas de producción, de negocios y hoy nos vamos a meter un poco de lleno, nos vamos a meter en lo que es política agropecuaria y un tema que estuvo en la agenda durante varias semanas, que fue la decisión del gobierno nacional de intervenir, modificar, por decirlo ¿no?, de una manera, al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, al INTA, que después, a partir de resoluciones del gobierno, tuvo un paso por el Congreso Nacional, o sea, por diputados, por senadores, y hubo hasta un fallo de la justicia de por medio. Y ahora, bueno, mientras estamos haciendo la entrevista, hubo noticias sobre este tema, así que para ponernos bien al día y hacer una cronología de todo lo que pasó también, estamos con Mario Romero, él es el secretario general de APINTA, que es el gremio de los trabajadores del INTA. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bueno, teníamos concertada la entrevista para hoy, veníamos con una agenda, pero en el medio, como se dice, pasaron cosas. Sí, hoy... Vamos de atrás para adelante. Vamos a dar las últimas novedades. El Ministerio de Economía había sacado una resolución 1240 poniendo en disponibilidad a 286 trabajadores del INTA. Ya había sido rechazado el decreto 462 por las dos cámaras y había un fallo judicial. Tuvimos que presentarnos a la justicia nuevamente para pedirle una ampliación de la cautelar a la jueza del juzgado 2 contencioso administrativo de San Martín, y se expresó la jueza diciendo de que no era válida la resolución del ministro Caputo, que la había tomado 1 hora y media después de que el Senado había rechazado el decreto 462. Eso fue insólito, hubo un rechazo de diputados, el rechazo de senadores, en paralelo casi lo de la jueza Martina Forns. Eso fue a las 6 de la tarde que salió el dictamen del Senado. A la 1 hora y media estaba la resolución y salió publicada el día siguiente en el boletín oficial, la resolución 1240. Sí, salió a las 10 de la noche. Nosotros, nuestros abogados habían notificado al Estado de la existencia de la cautelar de la jueza Forns y había sido a las 8 de la noche que se notificó, y a la madrugada del 22 salió publicado en el boletín oficial. Bueno, esto trajo mucha incertidumbre entre los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros desde el gremio indudablemente bajábamos la información de que era ilegal, que se iba a revertir, pero hasta que no estuvieran los hechos consumados no podíamos decir nada más. Hoy a la mañana el Ministerio de Economía dio marcha atrás con la resolución 1240 y notificó a los trabajadores que no estaba vigente y que estaban nuevamente en sus puestos de trabajo. Ahora con este reconocimiento, si se quiere, del Ministerio de Economía, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el cierre del INTA AMBA? Mira, en principio tenemos que ver, esperemos que la semana que viene empecemos a tener la normalidad institucional en INTA, que reasuma el Consejo Directivo Nacional que estaba al 7 de julio, que reasuma sus funciones el director nacional del INTA, el médico veterinario Pereda, y que el INTA empiece a funcionar como un organismo descentralizado, que era lo que era antes del 7 de julio. Bueno, ahí ahora empezamos a desandar hacia atrás. ¿Qué implicó este decreto 462 en la vida institucional del INTA? Igual ya de antes ya estaba en la mira. Hablamos del INTA y por ahí después podemos ampliar un poquito. Hay otros organismos también que estuvieron afectados, por ejemplo el INTI, organismos dependientes de la Secretaría de Agricultura, pero nos enfocamos en el INTA. ¿Qué implicó este decreto 462? Bueno, este decreto 462 era muy de fondo, transformó la figura jurídica del INTA. El INTA era un ente descentralizado, autárquico, con una fuente de financiamiento, con una conducción colegiada que estaba integrada por 3 representantes del Poder Ejecutivo Nacional, 5 miembros, 4 de la mesa de enlace, más ACREA,
que representa también a productores, y los dos representantes, uno por las facultades de agronomía y otro por la de veterinaria, que eran los que tomaron las decisiones en el INTA durante los 69 años de existencia del mismo. Claro, bien, o sea, bien consensuado y bien representativo de lo que es la vida institucional del campo. Teníamos un control social sobre lo que se hacía en el organismo. El control social era la actividad privada, y en lo de investigaciones y extensiones teníamos las facultades, ¿no? La Facultad de Agronomía y Veterinaria tenían un control social de los proyectos, de los programas y demás que desarrollaba el INTA. Entre todos fijaron la política de todos los programas que existen hoy en el INTA, cómo se manejaba el presupuesto, la asignación de personal, y bueno, esto se perdió inmediatamente. Si hubiese avanzado, en los próximos meses el INTA no hubiese tenido quit tampoco, ya íbamos a depender del Ministerio de Economía a partir de diciembre, desaparecía el quit del INTA, y cambiaba todo el funcionamiento del organismo, dándole el poder absoluto a un presidente que iba a tener un consejo consultivo, un consejo asesor que no tenía, que era consultivo, no tenía poder de decisión. Después la decisión la tomaba el presidente Bronsovich. Un consejo decorativo iba a ser. Y desde que se conoció el decreto, bueno, hubo toda una larga historia, ahora la vamos a repasar, pero mencionabas que entre las entidades que están en el Consejo estaba la mesa de enlace, las 4 entidades: Sociedad Rural, Federación Agraria, Coninagro y CRA. ¿Qué pasó con las entidades durante todo este tiempo que representaban a los productores? ¿Qué pasó ahí? Hubo algunas expresiones, como Federación Agraria, que salió a decir que el INTA tendría que continuar como estaba, que había que hacer por ahí algunas modificaciones o cambiar algunos objetivos. Con federaciones rurales no se expresó mucho, y con Coninagro tampoco, pero en el interior del país las entidades bases de esas organizaciones se expresaron en su mayoría defendiendo al organismo. El otro día un senador, antes de la sesión del 21, me decía, bueno, pero vos tenés algún apoyo de las entidades del campo. Y le dije, sí, tengo un archivo. 300 páginas teníamos de adhesiones de entidades de todo el país, y de todos los niveles de producción, ¿no? Desde la agricultura familiar hasta las sociedades rurales representativas del interior del país. Esta modificación del INTA lo hacía perder su regionalización, su mirada a las economías regionales, y íbamos a un organismo mucho más concentrado en la pampa húmeda. Sí, después vamos a hablar de la venta de inmuebles, de las hectáreas. Eso vamos. Lo separamos, ahí lo marcamos, si fuera carne lo separamos. Pero ahora, por ahí, hay gente que nos ve que es del campo, o sea, que está vinculada al sector, pero hay gente que por ahí ha escuchado ahora del INTA por todo este conflicto que adquirió cierta visibilidad mediática. Explicarle a la gente qué es el INTA y qué representa en cada ciudad donde está, donde hay una experimental, una estación, un técnico del INTA. Bien, el INTA en su ley de creación tiene 2 objetivos importantes, que es la investigación agropecuaria y la transferencia y extensión. La transferencia y extensión es llevar al productor lo que los investigadores hicieron en el laboratorio, en los ensayos, que dieron buenos resultados y que pueden ser adoptados por los productores en cada una de sus regiones. Para el común de la gente, por ahí tenemos que darle ejemplos concretos, porque si no por ahí no saben. Vos abrís la heladera y encontrás carne. Bueno, en la carne, en alguno de los procesos de la carne estuvo el INTA. Las verduras, lo mismo. En la fruta, lo mismo. Las prendas que tenemos, algodón, sí. Hay intervención del INTA. La lana, también tenemos intervención del INTA. Desde crear una raza específica para tener lana fina en la Patagonia. Pampinta, ¿no? Sí, Pampinta es la de la Pampa, que es para hacer quesos y leche y tiene algo de lana. Estamos hablando de ovejas, expliquemos. Sí, de ovejas. Y la de la Patagonia, estamos hablando de un merino que hace lana fina y que es muy
apetecible en Europa y se exporta la mayoría de esa lana desde el sur, se exporta desde Trelew y Puerto Madryn, sale la gran exportación de lana de la Patagonia. Hay intervención del INTA. Ayer se firmó, bueno, no se pudo firmar, pero se iba a firmar un convenio entre una empresa privada, el INTA y el Estado Nacional, con una nueva variedad de semillas de algodón. No se firmó porque el presidente del INTA aparentemente no tiene la firma autorizada a partir de los fallos de la jueza Forms, por lo que decimos que tiene que volver el Consejo Directivo y la Dirección Nacional para darle todos los pasos necesarios para que el presidente pueda firmar este convenio. Y bueno, el INTA iba camino, si esto se extendía, digamos, si no venían este reconocimiento, si se quiere, del ámbito legislativo, de la justicia, iba camino a ser, no sé si, bueno, peyorativamente no lo quiero decir, pero una dependencia, una oficina del Ministerio de Economía. Y vamos a hacer un organismo desconcentrado, pero nosotros decimos que es una oficina del Ministerio de Economía. Sí. Y lo que podría pasar, ya lo vivimos en estos 2 meses. El INTA está casi paralizado, están pagando muy poco los servicios, no hay combustible para los vehículos en el interior del país, y esto es fundamental. Si el productor necesita que se acerque el técnico del INTA, tiene que haber una camioneta y tiene que haber unos litros de combustible para ir. ¿Te acordás que el tema de los vehículos, Mario, fue cuestionado por el ministro Sturzenegger, Federico Sturzenegger, que dijo que había, no me acuerdo, 6.500 vehículos? No, 6.000 trabajadores y más de 3.000 vehículos. Después bajaron el precio, ahora hablan de 2.100. Y andamos más o menos en ese número, pero el 30% de ese vehículo, por los años que tiene y por los problemas que tienen, no pueden salir a las rutas. Entonces, estamos hablando de una situación de vehículo que es grave, y cuando uno habla del interior del país, hablemos de Abrapampa en Jujuy, hablemos de Río Mayo en Chubut, hablemos de los que están en la isla de Tierra del Fuego, podemos hablar en Mendoza, que necesitan estos vehículos, es una herramienta de trabajo, no es un lujo. No hay un vehículo que te lleva a la casa y te espera otro para traerte cuando tenés que volver al INTA. No es así. Yo lo invitaría al ministro a ensuciarse los zapatos un poco con tierra y conocer las experimentales del INTA y ver el trabajo que se hace. Sí, bueno, yo hoy te hablaba de lo que representa el INTA. Yo soy de Balcarce es una gran experimental del INTA, y es un organismo que está muy, o sea, más allá del campo, está muy presente en la vida del pueblo, bueno, de la ciudad. La gente que trabaja en el INTA, que yo, padre de un amigo mío trabajaba en el INTA, fue empleado muchos años del INTA. Yo jugué al fútbol en el equipo de Apinta, que tenía la camiseta una franja la mitad blanca y la mitad celeste. Por eso era una presencia más allá de lo que es el campo. Por eso cuando escuchaba lo de sierras experimentales, y se hablaba de la experimental de Balcarce, de Pergamino, o sea, de experimentales de peso en la provincia de Buenos Aires, la verdad que era complejo el panorama. Y mira, lo que más grave era, por ahí no hablaban mucho tanto de las experimentales, hablaban de las agencias de extensión. Claro, la agencia de extensión también. La agencia de extensión del INTA tenés en Roja, tenés en Tandil, tenés en... Vamos a explicar qué es una agencia de extensión. Sí. La agencia de extensión es una oficina donde hay trabajadores del INTA, que viene un productor y necesita hacer una consulta sobre papa, sobre lana, sobre carnes, y hay un especialista que lo va a atender, y si no tiene la respuesta la va a buscar y se la va a llevar al productor para darle las soluciones que necesitan en cada una de las regiones. Esas agencias de extensión hay 300 en todo el país. El presidente Bronzovich presentó en el mes de febrero un proyecto al Consejo Directivo del INTA de cerrar las 300 unidades del INTA en todo el país. Dejar al INTA sin extensión, dejar al INTA sin uno de los objetivos para los cuales fue creado. Sí. Investigación, extensión y transferencia. ¿No? Estamos Bronzovich, es el presidente del INTA. Nicolás Bronzovich es una persona que conoce, es productor, años en APRESID, es un referente de APRESID. La verdad que es extraño, por lo menos, que vengan con un planteo así, teniendo en cuenta de dónde viene.
Obviamente entra a jugar lo político, pero... Sí, yo creo que hay él está convencido políticamente que estaba haciendo lo correcto. Yo he hablado con él varias veces y él me decía, bueno, tenemos que sacar 1.500 trabajadores, tenemos que cerrar esto. 1.500 trabajadores. 1.500 estaba escrito, no lo inventé yo, Sí. hay un documento escrito presentado al Consejo Directivo. Eso se fue trabando, no se pudo lograr. Por eso sale el decreto 462. Ellos desde noviembre del año anterior venían planteando, en noviembre plantearon dejar sin trabajo 225 trabajadores de planta no permanente. Sí. No, se logró que se pase 65 días para adelante para ser tratado en el mes de febrero. Ahí hubo intervención de gente del Consejo Directivo, de algunas entidades y de los gremios que estuvimos reclamando. Cuando llegamos en febrero, se reunía el Consejo Directivo, no se imaginan el operativo policial que había en la puerta del INTA. Nos estábamos manifestando en la puerta y era impresionante el operativo policial. Es como el que hacen los miércoles con los jubilados, sí, eso te iba a decir. para que tomemos dimensión. Y cuando llego, me meto en las oficinas del INTA y pregunto, che, ¿qué está pasando? Me dicen, no, lo que pasa es que íbamos a tratar si continuaban los 225, cómo lo íbamos a mirar, y acá hay un documento que está planteando los cambios de estructura, el cierre de la agencia de extensión, 1.500 trabajadores en disponibilidad y la venta de los bienes inmuebles del INTA. Campos, estaciones experimentales. Claro, recordemos, el INTA tiene, vos corregime, pero más o menos unas 115.000 hectáreas en todo el país. Más o menos ese número. Sí. Además de los inmuebles. Además de inmuebles. Ellos ya en el mes de diciembre habían vendido un edificio. El edificio de Cerviño. Cerviño y Ortiz de Ocampo en Capital Federal. Nosotros lo habíamos observado, hicimos una denuncia en la AVE y en la justicia. El federal, la justicia, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, el juez que intervino, un fiscal de investigaciones administrativas, marcó 10 puntos de los cuales creía que había irregularidades y que había que investigar porque podría haber un presunto delito. No se investigó nunca más. Sí, se vendió el edificio. Se hicieron informes truchos de la AVE diciendo que no había trabajadores en ese edificio, había 140 trabajadores. ¿Qué funcionaba ahí puntualmente? Argeninta, ¿no? Funcionó Argeninta, Intea, el Centro de Investigaciones de Economía y Prospectiva, algo de vinculación tecnológica. Había varias oficinas del INTA funcionando en ese edificio. Bueno, se vendió, ya está, se vendió, lo compró una gran empresa constructora, Bruckmann, de acá, de Capital Federal, pero ellos no le alcanza con eso, quieren mucho más. Y van en línea con lo que planteó en algún momento el ministro Caputo, ¿no? Que tenían que cumplir algunas metas con el Fondo Monetario Internacional y si no tenían los fondos necesarios o las reservas necesarias, iban a vender los bienes del Estado, y entre los cuales está los del INTA también. Ya es conocida esa canción, ya. La conocimos, lo vimos en los 90. Igual, no sé, ¿cuánto hace que estás en la Pinta? No, una Pinta, O 30 vinculado y pico. Al INTA, 45 años de trabajo llevo. O sea que has visto pasar varios gobiernos, gestiones, hasta la dictadura cívico-militar de los 70. ¿Habías visto algo así en cuanto a intención de No. Lo más cercano fue lo de los 90, donde hubo un 30% de reducción de personal, y que le costó al organismo mucho tiempo. Pues se fueron profesionales, técnicos, personal de apoyo del INTA, que son gente muy formada. El personal de apoyo dice, no, son empleados rurales. No, son empleados rurales que han sido formados por doctores, gente que ha tenido maestrías, los mismos técnicos que forman al personal de apoyo y que hacen un trabajo especializado y saben para qué están haciendo su trabajo. Se perdió una generación en el INTA en los 90
y hasta el 2006, 2007, recién se pudo empezar a recomponer. En un momento se jubilaron por la edad los profesionales más especialistas que tenía el INTA, en suelo, en carne, en lo que vos busques. Sí. Y no teníamos reemplazo. Había una generación que nos faltaba. Si esto se sigue profundizando, nos va a pasar lo mismo. Sí, y son procesos muy largos, además, para recuperar. Y ahora, bueno, Mario, todo este derrotero, esta confirmación ahí fresca del Ministerio de Economía, ¿cómo sigue esto? No, la verdad es que tenemos expectativas de que el INTA piense a funcionar. Nosotros como trabajadores y trabajadoras queremos cumplir con nuestras funciones. Claro, cuando sí empiezan a funcionar, claro, vos hoy mencionabas como una especie de parálisis virtual o real. Sí, sí, estamos ahogados económicamente y sin conducción política. Esto está claro. La conducción política antes era el Consejo Directivo y la conducción del organismo para llevar adelante lo que planteaba el Consejo Directivo era el director nacional. Se cortó el Consejo Directivo, el director nacional, quedaron los directores regionales que están en cada una de sus regiones y no tienen casi conducción. Bronsovich con problemas para resolver, sin fondos, Economía no manda fondos, paga sueldo y algunos servicios y está paralizado, y eso es lo que necesitamos, trabajar en un INTA que se pueda. Si hay que discutir algunas cosas, se pueden discutir, indudablemente. Si hay línea de trabajo que el gobierno necesita o quiere profundizar, se está discutiendo y se puede discutir un plan de mediano plazo que ya venció y una cartera de proyectos que está para ponerse en funcionamiento. Seguramente hay que hacerlo, con los trabajadores adentro y tratando de que no se vendan los inmuebles del INTA. Perfecto. Y lo último, porque estamos hablando del INTA, pero también el decreto del 462 alcanzó a otros organismos. Al INTI, al INASE, que es el Instituto Nacional de Semillas, y bueno, un par Instituto de Vitivinicultura. Sí. ¿Qué pasa por ahí? ¿Tenés más o menos una noción de lo que puede llegar a pasar por ahí? Están en la misma, ellos tienen el mismo fallo de la jueza Forms. Nos alcanza a ellos el fallo también. Claro, porque va con el decreto 462 y nos presentamos juntos a PINTA y ATE. Y ATE tiene representación en esos organismos. Recién venía para acá y veía la publicación en el boletín oficial de la renuncia del presidente del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Esto también me parece que es parte de lo que está ocurriendo después de el decreto y lo que falló la jueza. Claro, son los coletazos, si se quiere, los primeros coletazos de... Sí, yo creo que sí. En el INTA necesitamos urgente empezar a trabajar. Eso es lo que queremos los trabajadores. No queremos estar en la calle, no queremos estar visitando legisladores para que nos apoyen, para que no nos echen gente. Queremos invitar a los legisladores, a las legisladoras, a visitar el INTA, que conozcan qué es lo que hacemos, que conozcan nuestros lugares de laburo, pero no para andar rogando que voten para que no nos echen trabajadores o no nos cierren el instituto. Perfecto, Mario. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Un gusto estar.